Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Gracias a Dios. Hermano, les pido que por favor, así como están en sus lugares, me acompañen para hacer oración antes de dar comienzo a nuestro taller. Acompáñenme, por favor. Bendito y amado Padre Celestial, amado Señor, Creador del cielo y de la tierra. Hoy, Padre, te queremos dar gracias por este día que nos das, por esta oportunidad, Padre, que tú nos das para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender más de tu mensaje, Señor, pero sobre todo por guiarnos, Señor, para poder compartirlo a las personas que lo necesitan, a las personas, Señor, que tú esperas con los brazos abiertos, que vengan y que entreguen su vida a ti. Gracias, Padre, por prepararnos. Gracias, Padre, por este momento que nos das. Y te pido, Señor, que me utilices, Señor, que me guíes, que permitas que toda palabra que salga de mi boca sea solamente palabra tuya, Señor, y que permitas que todos y cada uno de nuestros hermanos, en sus participaciones, Señor, en lo que anotan, en lo que aprenden y en lo que llevan allá afuera, Señor, también sea solamente obra tuya, Padre. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por guiarnos, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo esto, no porque seamos merecedores, Padre, sino porque lo hacemos a través del bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanitos. Hermano Ricardo, ¿hizo la tarea? Sí, hermano. ¿Sí la hizo? Ya tengo todo. La tarea. Ok. Hermanita Ceci, ¿hizo su tarea? ¿No? Hermano Daniel, ¿trajiste tu tarea? ¿No? ¿Hermana Socorrito hizo su tarea? ¿No? ¿Cuál era la tarea, hermana Sandy? No. Hermana Isabel, ¿cuál era la tarea? Hermano Luis, ¿cuál era la tarea? ¿No se acuerda? Hermano Vicente, ¿tampoco se acuerdan de la tarea? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué no nos acordamos de la tarea? A la hermana Janet se salvó porque el domingo pasado no vino. ¿Cuál era la tarea, hermano César? No había tarea, hermano. Pero me causa un poco de miedo cómo me dicen que no hacen la tarea. Le preguntó el primero. Y dijo que sí la había hecho. No, pero ¿qué tarea fue? Me preocupa. Me preocupa cómo me dicen, no hice la tarea. Hágale como quiera, hermano. No la hice. Pero es que es verdad, no lo hicieron porque no hubo. Exacto. Pero nunca corrigieron al profesor, al de acá. Para ver si tú te acordabas. Justamente, hermanos, era para ver si yo me acordaba si había tarea. Dije, dependiendo de si algunos contestan que sí, puede que haya habido tarea. ¿Se acuerdan en cuál pregunta nos quedamos la semana pasada, hermanos? ¿Cuál era? No necesito una iglesia. Esa ya la vimos. Vimos todavía la que si yo ya estoy bautizado, si es necesario bautizarme otra vez. ¿Ya la vimos? Esa fue la última, sí, esa ya la vimos. Ya la vimos, Ahora ya sí, estoy bautizado. La iglesia solo buscan dinero, ¿no? Hermanita Irma, ¿qué contestaría en esa afirmación? Yo creo que, para empezar, yo creo que la invitaría a la persona que viniera a la iglesia para que vea que pues aquí no se busca dinero. O sea, nos congregamos en Hijo de Alegre, de Hechos, el 2:42, donde explica y las personas donde se congregaban en la iglesia primitiva, que se congregaban en las casas. O sea, quizás podría indicar para que Ok. cómo nos organizamos nosotros y cómo tenemos la Ok, hermanita, muchas gracias. Hermano Ricardo, tenía la mano levantada. Sí, hermano. Bueno, primeramente sabemos que allá hay mucha confusión religiosa. Allá la fama que tienen todos estos grupos
tienen, de que son millonarios, hermano. Iglesia, llamamos Iglesia Católica, llamamos los mormones, los adventistas son millonarios, tienen recursos inmensos, hasta tienen centros educativos, tienen muchas cosas. Pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿realmente Cristo, aquí en este mundo siendo carne, fue rico? Él no tenía ni siquiera dónde apoyar su cabeza, ¿no? Entonces, aquí nada más dos cosas. En el libro de Hechos, capítulo 4, del versículo 32 en adelante, vienen como los hermanos, hay hermanos que sí eran prósperos en terrenos y todo eso. Entonces lo que hacía era vender sus propiedades, se lo llevaban a los apóstoles y ahí lo repartían, como dice en la Escritura, a los santos. ¿Quiénes son los santos de la iglesia? Cada uno de nosotros. Hay hermanos que están en necesidad. Entonces ellos lo traían de buen corazón, no como el ejemplo de Ananías y Zafira, que aquí en la palabra, y quiero traerlo en la palabra, no dice que se debe de dar tal cantidad y que si vendes lo tienes que dar todo. Aquí no dice la palabra. Que Ananías y Zafira lo que hicieron fue vender, extrajeron parte de esa venta, y ¿qué pasó? Dijeron, acá está de la venta total. ¿No? Entonces, este dinero, estos recursos, era para los santos. Ahora, el evangelio, hermano, porque también allá afuera me he dado cuenta de grupos que, hermano, bueno, dicen así, Señor, puedo hacer una oración, pero le cobran tanto. Entonces eso indica que la iglesia es como si, pues, cobra el evangelio, cobra por hacer una oración, y eso es mentira, hermano. El apóstol Pablo, aquí yo encontré este texto, 1 Corintios 9:18, ¿qué dice? Eran los derechos de un apóstol. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente, ¿qué dice? Gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces aquí, hermanos, hay varios textos, varios relatos de cómo la iglesia se sostiene, pero por cuestión voluntaria. Ahora, hay una regla, hay un mandamiento del Señor, que es la ofrenda, no diezmo. Que cada uno de lo que uno prospera en la semana aparte algo para darlo, de buen corazón, no por necesidad. Porque es que tengo que dar porque pues tengo que dar, hay que flojera. No, eso no lo acepta el Señor. Okay, entonces, nada más a grandes rasgos, hermano, la iglesia no es rica, la verdadera iglesia que es un rica. Ok, recordemos que nuestras respuestas deben de ser claras, hermano. Deben de ser para ayudar a responder la pregunta, ¿vale? Hermanita Rubí tenía la mano levantada. Sí, pues justo como decía la compañera, que es una persona que ya tiene esa desconfianza, es hablarle acerca de la verdadera iglesia de Cristo, justamente no es así. Y como ella dice, la única forma en que la persona pudiera darse cuenta de eso, como le decía la hermana Ricardo, que hay muchos lugares en donde están respondidos y demás, ¿no? Pero la única forma en la que la persona puede darse cuenta es que cada uno y hablándole. A su vez, cuando ya pues a lo mejor se dé la oportunidad, hablar de que pues la palabra del Señor nos dice que lo que la iglesia digamos recoge de dinero, la ofrenda, pues es simplemente un acto de amor, y allá pues apoyado por un versículo, segunda de Corintios 9:7, cada uno de con recursos su corazón, conforme esté en su necesidad, porque Dios ama la otra. Recordarles esto, o sea, que la verdadera iglesia del Señor no busca enriquecerse ni nada de eso, simplemente es un acto de amor que se hace hacia otro. Ok, gracias, hermanito. Hermanos, una pregunta. ¿Alguien ha ido con un doctor, le receta algo y no lo cura? ¿Alguien ha ido a un médico, ese médico le receta algo, pues no se compone, ¿no? No lo cura? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? A la mayoría, o a todos. Menos a mi esposa, porque ella sí me cura completamente. Pero ¿qué pasa con esos doctores? La mayoría siempre decimos, son malos doctores. Si existen malos doctores, entonces ya no existe la medicina.
Hermana Janet. Pienso que también puede ser fácil si les explicamos la diferencia entre el diezmo, que muchas iglesias aún se basan en el diezmo, y la diferencia en el Nuevo Testamento, como dice la hermana Will, que es lo que uno desea dar de corazón conforme a sus necesidades. Exacto. ¿Por qué les puse el ejemplo de los médicos? No podemos juzgar a la medicina por un doctor, ¿verdad? No podemos juzgar al fútbol soccer por un jugador. No podemos juzgar a Cristo, a Dios, por los hombres. Esta pregunta, hermanos, ¿ustedes la catalogan fácil, difícil o media? Media. Fácil. ¿Creen que dependa de la persona que nos lo pregunte? Sí, puede ser. Porque si ya fue una persona que tuvo una experiencia, así le leamos todo, ¿qué nos va a decir? A mí ya me pasó. Fue una iglesia que sacó dinero y pasó de X y eso, ¿no? Puede ser una persona que no conozca, que como ya vimos, tenga desconocimiento completo y diga, la palabra dice lo que mencionaba bien nuestro hermano Ricardo, ¿no? Solamente es dar de corazón. No es obligatorio, no me están obligando a dar. Esta pregunta, hermanos, es muy común. Tristemente, hay personas que han usado la fe para aprovecharse de otros. Pero lo que tenemos que usar, hermanos, es justamente que la Biblia nunca esconde eso. Jesús habló de falsos maestros, de gente que aparentaba ser Dios, pero realmente buscaban su propio beneficio. Entonces, cuando alguien nos pregunte, las iglesias solo quieren dinero, no tenemos que responder a la defensiva. No tenemos que fingir que no pasa. Tenemos que reconocer que muchas veces existen malas prácticas, pero dejar en claro que el error es del hombre, no de Dios. Y en la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, esas prácticas no son aceptadas. Si dicen que es iglesia de Cristo y le piden el diezmo, pues no creo que sea muy iglesia de Cristo, ¿no? Y va encaminado a la pregunta que hicimos la semana pasada. ¿Cómo sé que tu iglesia es la verdadera? ¿Qué conclusión habíamos llegado? Porque nos basamos, ¿no?, completamente en la Biblia. La pregunta correcta no es si existen iglesias equivocadas, hermanos. La pregunta y a cómo debemos encaminar es ¿qué enseña realmente la Biblia? Y ahí es donde llevan justamente los versículos que nuestro hermano Ricardo nos apoyó, que nuestra hermanita Rubí nos apoyó. Y pues lo principal, la hermanita Irma lo aplicó, ¿no? Respondo e invito a que vean que aquí no es así. ¿Alguien quiere aportar algo más para esta pregunta, hermanos? Hermano, lo que sí nada más es complementarle, y esto lo he compartido cuando voy en los micros y predico el Evangelio. Me han hecho esta pregunta. Digo, lo que sí somos ricos es en la espiritualidad, es en que tenemos el Evangelio, tenemos al Señor. El Señor Cristo fue pobre aquí en cuanto a la carne, Él no era rico, pero Él era Dios, Él era millonario porque Él es Dios. Entonces nosotros, hermanos, somos millonarios porque tenemos la salvación en Cristo. Eso sí. Hermanito, ¿me puede apoyar a leer Hechos 20? Versículos del 33 al 35. Ese, hermano, sería mi versículo de apoyo para justamente comentarles lo que yo les acabo de mencionar. Hechos 20. Del 30 al 35, hermano, por favor. 33, perdón, al 35, disculpe. Sí, hermano. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Amén. Digo, ¿no? Ahí les puse otros también, pero ya después de todo mi resumen, yo sería el versículo que utilizaría además de 1 de Corintios. ¿Cuál, hermano, me dijo? 1 Corintios 9:18. Tenemos ahí 2 versículos, hermanos, que nos apoyan bastante. ¿Cuál es la siguiente pregunta, hermanos? ¿Qué contestaría Said? ¿Cómo? Romanos 3, del 10 al 12. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Quién quiere ayudarle a Said? Romanos 3, del 10 al 12. Hermanita y hermano, ¿tiene por ahí? Yo lo tengo. Vamos a darle a alguien más que lo lea. Romanos, ¿qué? 3, del 10 al 12, hermana Susi. No, esa fue su respuesta de usted. Sí. Romanos 3, 23. Sí. ¿Ok? ¿Qué dice? Nadie es perfecto, todos pecamos. ¿Cómo encaminaría esa pregunta, hermano, hermana? Para llevarlo a esta persona que le está diciendo esto, a los pies de Dios. Pues le diría que sí, que tiene razón, nadie es muy perfecto, pero si seguimos la palabra de Dios, podemos cambiar eso. Pero esta persona le está diciendo que ella es buena. Pues le diría que sí. Le daría un zape, no es cierto. Cállese, no, le diría que, pues qué bueno que ella piensa así, pero que en realidad no todos no somos, nadie somos buenos más que Dios. Tenemos, a lo mejor, sí tenemos cosas buenas, pero Dios, nadie podríamos alcanzar así. Ok. Y bueno, yo creo que podría decir, es que me podría enojar, hermano, la verdad, que diga que ella es totalmente buena, que ella nunca ha hecho nada malo, que en realidad nos enfocamos, o sea, en hechos, en pensar, en diferentes. Justo, hermanita. Y muchas veces, la hermana nos acaba de decir algo muy real. Muchas veces nos enojamos. Eso, lejos de si está bien o mal, hermanos, es humano. Sí, ¿no? Enojarse. Sí. ¿Qué tendría que ser nuestra respuesta cuando ya vemos que estamos perdiendo el quicio? ¿Sí, no? ¿Se dice quicio? Ajá, cuando ya nos están desquiciando, ¿ok? ¿Cuál tendría que ser su respuesta, hermana, cuando ya siente enojo, ese... Siempre cuando nos enojamos empezamos a sentirlo poquito a poquito. Yo mis orejas se ponen rojas. Me siento caliente. ¿Qué tendría que hacer si siente eso? Pues respirar profundo y pensar que si yo me enojo y le contesto mal, no voy a hacer lo que quiere Dios, sino la voy a hacer sentir mal. Entonces, calmarme y decirle, no, pues le leo un versículo, a lo mejor, y a lo mejor la otra semana. Siempre, hermanos, tengamos en mente que no estamos viendo estas preguntas para ganar. No estamos viendo quién sabe más. No estamos viendo quién sí me cree, quién no. El propósito de este taller es que la gente conozca a Dios, que la gente conozca a Cristo. Entonces, siempre tenemos que tener en mente eso. Estamos buscando que esa alma se salve, esa alma que nos desquicia, esa alma que ya me dijo de cosas, esa alma que me está tal vez hasta insultando, gritando, no sé. Pero pues siempre tenemos que tener eso en mente. Al final del día estamos buscando su salvación, hermanita. Muchas gracias. Said, ¿ya encontraste tu versículo? Sí. ¿Cuál era? Romanos 3, Ajá, versículo 10 al 12. 10 al 12. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se fueron inútiles. No hay quien haga lo bueno, y no hay quien sea. Ok. ¿Y cómo encaminarías esa respuesta
invitarlo a la iglesia, Say. ¿Cómo llevarías a tu amiguito que te dice, yo sí soy buena? ¿Cómo lo traerías acá? No somos buenos porque el pecado está con nosotros desde que nacimos y la única manera de limpiar nuestros pecados es por medio del perdón que nos da nuestro Señor Jesucristo al momento de bautizarnos. Muchas gracias, Say. Excelente respuesta. Hermano César Omar, ya para terminar esta pregunta. Amén. Gracias, hermano César. Recuerdo una prédica del hermano Ricardo que nos decía, ¿no?, que ninguno puede salvarse solo. Sería bueno comentar eso. No, el problema no es si haces cosas malas, haces cosas buenas. El problema realmente es que están separados de Dios. No necesitamos a Cristo por ser malos, ¿no? Lo necesitamos porque así seamos buenos dentro de nuestra mente, no podemos ser salvos sin Él. Tito capítulo 3, versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿No hay algo que podamos hacer nosotros, hermanos? Nada que sea bueno a los ojos de Dios. Si ahorita tenemos la oportunidad de poder ser salvos, es precisamente por esa misericordia, es precisamente por ese amor. Y cuando la gente entiende la misericordia de Dios y que nos da un regalo que no merecemos, ahí es justamente cuando muchos corazones se llegan a quebrantar. Ese fue el mío, hermanos. Yo lo puse fácil, entre comillas, pero volvemos al punto. Dependiendo, ¿ustedes creen que una persona necia sería fácil? No. Sería rojo, ¿no? Porque tendríamos que hablarle primero del pecado, después qué pasó, luego cómo corregir, hacer toda una serie de estudios. Pero una persona tal vez que ya tiene un conocimiento previo, pues puede que sí sea más sencillo, ¿vale, hermanos? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Disculpen ya para... A ver, hermanito Luis, ya para terminar, porque tenemos que darle velocidad a esto, hermano. Yo sé que queremos participar. Está el Salmo 14, del 1 al 3, que dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo considero, hermano, que cualquier persona de cualquier denominación, en su Biblia, tú le preguntas, ¿tú crees en la Biblia? Y si se dedica a la Biblia, cosas que tú le dices, la Biblia viene esto, no hay bueno. Amén. Gracias, hermanito. Usted mismo, ¿cuál es la siguiente pregunta que nos toca? ¿Cuál es la siguiente pregunta que nos toca? La siguiente pregunta es: ¿he sido tan malo que no merezco perdón? Ahora, primero vemos al sol muy bueno y ahora vemos al sol muy malo. ¿Qué le contestaría hermana Socorrito?
Esta pregunta, bueno, yo la coloqué a Soy Muy Malo, pero cuando la comentamos aquí, el argumento que nos decían que habían escuchado era soy tan malo que no merezco el perdón de Dios, ¿no? Era yo le puse soy muy malo. Pero ¿qué le diría a usted, hermana, a alguien que le diga eso? Yo hice muchas cosas, yo hice tantas cosas malas que no merezco el perdón de Dios. ¿Qué le diría? Es que si nos arrepentimos y llegamos a las aguas del bautismo, Dios nos perdona a través del Espíritu Santo. Ok, le hablaría del arrepentimiento. Del arrepentimiento. Muy bien. Hermanita Ceci, ¿usted qué le diría a esa persona? Ok, gracias hermanita Ceci. ¿Se acuerdan lo que dije antes de la persona buena? Y de cómo hablar de la misericordia ayudaría. ¿Creen que si hablamos de la misericordia ayudaría? ¿Ven cómo una respuesta bien encaminada puede responder varias? Porque si hablamos de la misericordia, ya sea en el caso bueno o en el caso malo, al final del día estamos explicando ese regalo inmerecido, que ya sea que hagamos entender a la gente que no es tan buena y a la vez hagamos entender a la gente que no es tan mala, ¿no? Hermanita Irma. Pues eso precisamente lo que tú dices. La gracia se recibe como un regalo de Dios que nosotros no lo regala. Y también cuando somos pecadores o hacemos cosas muy malas que ya se han hecho, por ejemplo, a mí un gobierno me decía, tampoco los narcotraficantes y cerditos a las almas que ayuda de arrepentimiento, si ellos tienen que por medio del cielo se van a salvar. Entonces también el perdón tampoco está en está en el cielo, su perdón. Entonces, la gracia que dice un texto bíblico en Romanos, que dice, entre más sea la gracia abunda cuando el pecado está. Es de Romanos, la gracia abunda. Entre más se peca, gracias, siempre y cuando lleves esa fe. Amén. Gracias, hermanita. Hermano Ricardo. Bueno, hay un texto, hermano, que tanto señala lo malo como lo bueno en el mismo texto. Es Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Sabemos que Dios abomina el pecado y ahí la paga es precisamente el castigo eterno. Pero, dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué más dice? Pero, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva puede ser el don, o sea, ahí lo de la gracia. Entonces ahí en ese texto, Romanos 6:23, vemos que todo pecador vamos a ir a la condenación eterna. Pero también Dios nos da la solución, nos da la respuesta a la solución a eso en la dádiva en Cristo Jesús. Entonces ahí nos expone el programa, pero nos da la solución de ese mismo texto. Hermanito, ¿me recuerda muchas veces, hermano, cuál fue su versículo base de su prédica de la semana pasada? Hechos 2:31. ¿Qué dice, hermanos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias, hermanito. Hermano César Omar, ya para terminar con esta de soy muy malo. Sí, hermano, el apóstol cuando escribe, el apóstol Pablo cuando le manda a Tito, dice en el capítulo 3, versículos 3 en adelante, habla acerca de la condición de los hombres antes de ser
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Yo respeto lo que tú crees. Tú respetas lo que yo creo. Hermano Dani, ¿qué le contestarías a alguien que te está diciendo yo respeto tu creencia, respeta que yo soy ateo? Y no se vale darle bibliazos. No se vale darle bibliazos. No, yo en algún momento, bueno, le compartiría que yo en algún momento también como que puse en duda la creencia de Dios y demás, pero justamente acercándome a las escrituras y leyendo un poquito justo de la misericordia que tiene Dios y demás, tenemos justo hasta esa opción de ser, según nosotros, ateos. Pero así como nuestro Padre en la carne, este Padre espiritual lo que quiere es como esa reconciliación con su Hijo, quiere que nadie se pierda. Entonces ese temor siempre, creo que a un ateo siempre lo va a mover un poco. Yo me acuerdo que en algún momento le pregunté a mi papá si hay un niño que me dice que él no cree en Dios. Dice, entonces dile que vaya a un panteón y que le grite a Satanás, aquí estoy. Y entonces dice, la mayoría te va a decir, no voy a hacer eso. Y dice, ok, si no crees en Dios, entonces no tendrás que creer en ningún otro ser poderoso, ¿no? Entonces justo ese temor siempre hace como que acercarte a donde está la verdad. Entonces podría, en mi ejemplo, que en algún momento llegué a no creer, pero que el acercarte a Dios después te demuestra que sí conviene. ¿Algún versículo, hermano? No tengo yo. ¿No? Va. Le voy a preguntar a alguien que respondió esa pregunta en vivo, en tiempo real y sin estudio previo. Hermana Rubí, respeta lo que yo creo, porque yo respeto lo que tú crees. ¿Qué le dijiste a esa persona necia? Pues yo recuerdo que te hablé acerca de que Ay, nadie sabía que era yo, cualquier que era cuestión de respeto, que yo respetaba y que creo que te agradece que respetaras. Sin embargo, que por amor a ti, por amor a tu alma, yo tenía ese deseo de acercarme a ti. Y ya. Y ya, ¿Qué versículo dijiste? ¿Ninguno? ¿No? ¿Qué versículo podríamos usar, hermanos, para el yo respeto, tú respeta? Yo tengo el Juan 8:32, dice, respeto a todos, pero la verdad no cambia. Se ha respetado, pero la verdad no cambia. ¿Qué pasa si el hermano Ricardo me dice que este púlpito es negro? Y yo le digo que es cafecito. Y yo le digo, hermano, respete, el mío es cafecito, y él me dice, respeta, el mío es negro. ¿Quién tiene la razón? Ninguno, porque no es cafecito. Sí es cafecito. Hermano Ricardo, ¿quién tendría la razón? Bueno, no, usted no, porque es café, no es negro. Pero, ¿la verdad cuál sería? Bueno, yo no quería comentar, hermano, que la verdad, en un tema que di, la verdad es absoluta, no relativa. Hay varias verdades, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, cada quien la suya, hay varias verdades. No, nuevamente, la Biblia nos habla de la perfecta unicidad de Dios. Y hay una sola verdad. ¿Y quién es esa verdad, hermano? Cristo, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí esa declaración del Señor es contundente. Él es la única verdad que existe. Y también, nada más por un complemento, Salmos 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque, aquí viene el porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. La suma de tu palabra es verdad. Pues la verdad, ¿dónde la encontramos, hermano?
Pregunta, hermanos, gracias. ¿Cómo catalogan esta? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Complicada? ¿Medio? Fácil. ¿Fácil? ¿Media? Yo digo que sería media complicada, porque si la persona es necia, por ejemplo, dice, bueno, él dice que es negro y usted dice que es café, entonces ahí hay una cuestión como de, no, pues tú no tienes la razón, o sea, usted está hablando bien, pero si está necio, está difícil convencerlo, está difícil decirle, no, hermano, es café, entonces ahí es como que hay una controversia de, ¿cómo le hago mal? Que me entienda. ¿Quién la cataloga? Gracias, hermanita. ¿Quién la catalogaría difícil? ¿Por qué, hermanita? Luis Omar, perdón. Porque la gente tiene muy arraigado su creencia, principalmente porque eso barrera que ponen. Yo, mira, te puedo escuchar lo que tú quieras, pero yo respeto tu creencia, está bien, pero te pido que respetes la mía. O sea, yo no voy a cambiar hacia tu religión. Te escucho. Todo lo que quieras. Pero yo no voy a cambiar mi religión. O sea, son personas, como dice, necias. Necias y sobre todo son personas, yo me he topado la mayoría que me he contestado eso, son personas preparadas. Eso primero, escucho. Y en realidad, ok, yo respeto tu creencia, pero como le dije yo, yo le dije a mi hermana, que son amigas, le dije, mira, si tú sabes que yo tengo cáncer, y me estás viendo que me estoy muriendo por ese cáncer, y tú sabes que hay personas que se han salvado con cierto remedio, me dirías cuál es la solución para que yo salve mi vida y que no muera. Claro que me diría, es lo mismo que yo estoy diciendo. Yo no quiero que tú pierdas, no quiero que tu alma pierda. Gracias, hermano Lesmar. Y justo esperaba que comentara esa anécdota. Porque, ¿cómo voy a hacer que el hermano Ricardo diga que es café? ¿Cómo voy a hacer que él acepte que es café? Hermano, es que en la naturaleza hay cosas, hermano, que son, hay cosas lógicas e ilógicas. El mundo es De nuevo, perdón, hermanito, la pregunta. ¿Cómo voy a hacer que usted me diga que es café si usted dice que es negro? Porque le digo, hermano, la verdad no hace ninguna. Hermano, va de nuevo. Si usted está diciendo que esto es negro, ¿cómo voy a hacer que crea que es café? Primeramente, yo no puedo forzar a creerlo. Exacto. Gracias, hermano. Por eso es difícil. Porque no podemos obligar. Y si caemos en la situación de decir o de confrontar, ¿qué va a pasar? Hermanita Susi, ¿qué va a pasar? Si me pongo a discutir con el hermano Ricardo que esto es negro y yo le digo, es café, entienda, es café, ¿qué va a pasar? Podría acabar el pleito. ¿Cómo iniciamos el estudio? ¿Qué dijo? Me voy a enojar. Por eso, hermanos, esta está mal. Yo la hubiese catalogado como rojo. No por el contenido, sino por lo complicado del contexto. Hermanita Irma. Sí, justo era lo que iba a decir. Hace mucho tiempo tuve una amiga cuando yo empecé a estudiar las escrituras, donde se llama Atlántico. Yo lo que me hizo fue conocer a mis amigas, que quiero mucho, fui le platiqué y me dijo, ya no, igual fue eso. Manita me dijo, respeta mi edad, yo respeto la tuya. Y yo, en ese tiempo, tampoco sabía que contestar tanto, pero yo le dije sí, porque yo no quería perder la amistad de ella precisamente, porque es una persona que me aprecia mucho. Y le dije, sí, está bien, le digo, mira, cuando tú necesites de algo, ahí estoy. O sea, no la forcé, no nada. Ella me dijo, ay, yo no necesito nada de eso, pero ya cuando tenga una edad, ya cuando pase años a la mejor. Y yo le dije, sí, está bien. Pero yo no quise, porque también, yo digo, si yo la quise obligar a me gustaba obligar a la gente, yo era mamá y vamos, y ahora,
pero yo creo que ahí el Señor me dio esas palabras porque no pedí la amistad. Ella, a veces que hablo con ella, platicamos, pero ella decía que no se puede pensar con lo mismo. Exacto. Entonces, pierdes eso, pierdes la oportunidad y como dijo ayer la hermana, hay que ser apacibles, hay que ser pacientes para esas personas y a lo mejor algún día viene. ¿Quién recuerda lo que dijo la hermana Rubí de esta pregunta? Lo acaba de decir hace 5 minutos. ¿Qué dijo la hermana Rubí? Pues cuestión de respeto. No, dijo una palabra clave. Dijo, por amor, quiero que conozcas la verdad. Si yo a una persona enojada le digo, porque te amo, quiero que tengas la cura, pero si no la quieres tomar, ¿está bien? ¿Qué nos diría? ¿Seguiría enojada? Por eso el primer punto con nuestra hermana Susi fue, tenemos que entender por qué estamos haciendo esto. Porque no es para ganar discusiones, no es para convencer, no es para, yo te gané. Lo estamos haciendo por amor. Y si yo amo a esa persona, tal vez hoy no me va a escuchar, tal vez mañana no me va a escuchar, tal vez 2 años de relación no me va a escuchar, pero tal vez después de 8 años de matrimonio esté arriba de un púlpito hablando de que esas palabras le ayudaron a conocer a Dios. Y todo eso fue por amor. Adelante, hermanita Susi. Bueno, yo era una persona así. Y mi hermana, ella fue la que estuvo por amor. ¿Cuántos años? Varios años, la verdad. Varios años y yo decía, ay, otra vez es mi hermana. Pero, ay, no, bueno, hola mamita, ya decía, ya va a hablar de lo mismo. Y empezaban y que decía, híjole, los frijoles se me van a quemar, te cuelgo. Ah, no, le está tomando. En serio, ¿por qué? Y ella insistió por amor, o sea, que yo no me prefiero por amor a mi familia, por amor, entonces ahí te das cuenta que sí puedes, sí se puede, ¿no? Pero, pues, Aquí no es enojarse, aquí es consistencia, perseverancia, por amor. ¿Ok? ¿Cómo lo llevamos a eso? Cuando Él lo acepte, cuando Él lo quiera. Tal vez la respuesta es fácil, ¿no? La que nos decía nuestro hermano Ricardo, Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero si la persona no quiere entender que esto es café y no es negro, ¿qué pasó, hermanos? En los estudios previos, ¿qué les decía? Nosotros sembramos, nosotros cosechamos, nosotros ponemos, estamos regando, pero ¿quién es quien va a hacer florecer? Tenemos que hacerlo con amor, pero tenemos que hacer y dejar a esa persona en las manos de hermanita Sofi, ya para terminar. Primeramente Dios. Gracias, hermanita. Última pregunta del día de hoy, hermanos. ¿Cuál sigue? Gigi, ¿qué pregunta sigue? No sabes. Hermanita Isabel, ¿qué pregunta sigue? ¿Tampoco? ¿Said? La Biblia fue escrita por hombres.
Hermanita Sandy, ¿qué le contestaría a alguien que le dice, yo no creo en tu libro porque eso lo escribieron los hombres? Lo escribió Gutenberg allá por 1000 no sé qué. Pues lo que yo le diría es cierto, fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios y también decir que es el libro que ha perdurado por muchísimos años, ¿no? Hay libros que nos han quemado, los han deshecho y la Biblia continúa, y no solamente continúa, sino que ha sido traducida a varios idiomas, ¿no? Inclusive, justamente he visto ya documentales donde la están transfiriendo a las lenguas indígenas, o sea, y eso es por algo, ¿no? Porque realmente es inspirado. Ok, gracias hermanita. ¿Cuántos autores participaron aproximadamente en la Biblia? Hermano Ricardo. Bueno, más o menos un aproximado de unos, no sé, 40 autores. Ok. Ahora, a mí me han preguntado eso y que les he contestado. Hay un texto clave en 2 de Pedro 1, que ahorita lo voy a ver si me permite. La Biblia, tan sencillo. ¿Cuántos años tiene este libro? Desde Génesis, Bereshit, hasta Apocalipsis o Revelaciones. ¿Cuántos años tiene la escritura? En la Biblia, hermano, todo está así. Ninguno de los autores, hermano, o la mayoría de los autores, tanto del Antiguo como del Nuevo, hermano, nunca se vieron. Nunca se vieron o no se pusieron de acuerdo. Mira, yo voy a escribir esto, tú esto, para que se... No, hermano. ¿Cómo este libro es tan perfecto que desde Génesis hasta el Apocalipsis está todo perfectamente relacionado? Y ninguno de los autores se conocía, para empezar. Y el texto va a ser, hermano, 2 de Pedro. Antes de que me lo lea. ¿Ese versículo nos ayudaría? Sí. Hermana Janet. Una persona que no cree que la Biblia está escrita por Dios, pues no le va a convencer ningún argumento escrito en la Biblia, porque está también Timoteo, también lo dice, porque la Biblia es inspirada por Dios, pero si no lo cree, yo me iría a lo mejor más en explicarle la parte histórica para que pueda entender, que es un libro como se le hermano Sánchez, como se le hermano Ricardo, para que puedan entender que el libro ha perdurado más de lo que puede perdurar cualquier otro libro. Muchas gracias, hermana. Y le hice la pausa, hermano, porque justo tenemos que ver a la persona. Porque si está abierto a escuchar, a ver qué dice. Pero si está cerrado, ¿qué va a decir? Me vas a decir con tu mismo libro que escribió el hombre. Tenemos que ver a la persona. Tenemos que entender el mensaje de la persona. Ahora sí, hermanito, ¿cuál sería el caso? Pues de que la persona esté abierta a escuchar Claro, eso. Exactamente. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, Cristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El autor de la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, o sea, es Dios. 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Entonces, hermano, nuevamente, y bien lo dice, es dependiendo de la persona, a la que esté abierta a oír, se le puede explicar con textos, y a la persona que es un poco más complicada o de plano necia que deseche, hermano, simplemente explicar que en la Biblia no hay ninguna contradicción, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo está perfectamente relacionado y ninguno de los autores se conocía. ¿Okay? Esa es la mejor explicación fuera de la Biblia y la parte histórica. Gracias, hermano Ricardo. No sé por qué le quiero decir hermano Roberto. Hermano Omar. Desde el Antiguo Testamento, incluso el Señor dice que esta palabra de él, a pesar de que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, Dios demuestra que solamente fue, digamos, el mensajero, ¿no? Pero el autor es uno, que
ahora la ley, la nueva ley incluso dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿no? Más adelante habla, pero no nada más, porque hay mucha contradicción, ¿no? Ya cuando hablamos del Testamento, pero desde el principio la palabra de Dios ha sido traída por Dios mismo. Gracias, hermano Omar. Gigi, los libros que usas en la escuela, ¿quién los escribió? ¿Hombres? Personas. Said, los libros que has leído de historia o de ingeniería o de cálculo integral y diferencial avanzado, capítulos 30 y 40, ¿quién lo escribió? ¿Y les crees? Sí, ¿No? O sea, son expertos. son expertos. ¿A qué voy con esto, hermanos? La mayoría de libros las escribió personas. Como bien dice nuestro hermano Ricardo, la Biblia, por más de 40 autores y a lo largo de todos los años, en ningún punto cruza, en ningún momento se contradice. Y adicional, yo agregaría, ¿quién dice que este púlpito es café? El hermano Ricardo, ¿no? Porque dijimos que usted iba a decir que era negro. Sí, solamente el hermano Ricardo no. ¿Todos los demás dicen que es café? ¿Morirían porque es café? ¿Asegurarían y pondrían su vida porque es café? Porque es la verdad. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia han dado su vida por defender el mensaje de la Biblia? Y la pregunta sería para esa persona que dice que es negro, ¿tú también lo harías? La Biblia fue defendida desde la misma Biblia hasta posterior por personas que saben que es la verdad. Hermanita Sandy. Justamente con este ejemplo de quienes escribieron los libros de las escuelas, pues ya se ha visto, ¿no? Últimamente que la historia de México que nos contaba hace algunos años está errada, ¿no? Y que pues sirve nada más como para enaltecer a algunas personas. Y eso pues lo han descubierto personas que se ponen a estudiar la historia, los libros. Y hay gente que también se ha puesto a estudiar la Biblia y han coincidido con todo lo que dice la Biblia. O sea, no es así como que, no, es que esto no es cierto. El arca de Noé nunca existió. O sea, se han encontrado cosas que aprueban justamente todo lo que viene. Exacto. Por eso le comentaba a nuestro hermano Ricardo, antes de que leyera su versículo. Hay muchos fuera de la Biblia, hay muchos incluso que no son teólogos, que afirman que la Biblia es real. Hay muchos, ahorita se me fue el nombre, pero hay muchas personas, tienen un cierto nombre, estudiosos, que afirman la veracidad, que afirman los hechos. ¿Cómo podemos encaminar a una persona que nos dice eso para que venga a la iglesia, para que conozca la Biblia? La hermana Sandy lo dijo, es un diálogo. ¿Quieres ver que tiene mentiras? Demuéstramelo. Ten, léela. Y dime qué encontraste que no coincide entre ellos. Volvemos al punto. Tenemos que hablar con amor. Tenemos que hablar para que esas personas quieran conocer a Dios. Si les decimos eso, ¿creen que esa persona tenga curiosidad? ¿Creen que si le decimos 40 autores, más de tantos años, en ninguno creen que quiera decir poco así? ¿Creen que despertemos esa incertidumbre en ellos? Hermana Janet. Rápidamente, no. Hay muchos testimonios de hombres ateos que han querido demostrar que la Biblia es falsa, que Cristo no fue Dios, no fue el Salvador, y han terminado creyendo porque toda la evidencia científica
demuestra que sí lo es. Exacto. Hermanito Vicente, ¿qué libro tiene en su portada, en su foto de perfil de WhatsApp? Providencia, principio de ¿Y es la historia real? su autor Jack McDowell, que era un ateo, pero hasta que se puso a investigar y finalmente la evidencia fue notoria y tuvo que tomar una decisión. Exacto. Esa debería de ser nuestra respuesta para las personas. Estúdialo. Dices que está mal, dices que está por hombres y dices que es mentira, adelante. Y tenemos a ese autor que enseguida, que dijo el hermano Vicente, que hizo eso. Y al final del día, ¿qué pasó? Entregó su vida a Dios. Hermanitos, ya se nos fue el tiempo. Hermanita Sofía, nada más para terminar. Hay una hermana que hablamos de la palabra de Dios y le invitamos a tomar un café, invitamos a la gente a una casa y dijo, yo no tomo café, no me gusta el café, pero voy a ir a ver qué mentira dicen estas personas. Entonces fue y esto así con muchas preguntas y nosotros con la Biblia contestamos y ella dice, no, dice, pero es que no me convence. Le digo, si la Biblia no le convence, entonces ya le dimos la Biblia para que ella leyera. Y esa hermana hasta el día de hoy se bautizó y hasta el día de hoy ella permanece. Pero dice, Dios no para saber de mentiras si quieren de contar, dice más para decirle que eso no es verdad. Y hasta el día de hoy ella permanece en la iglesia de Dios. Amén. Qué bonito testimonio. Hermanos, hasta aquí dejamos el estudio del día de hoy y solamente quiero cerrar con eso. Recordemos que estamos estudiando y que queremos salir a compartir la palabra, no por un evento, no por un día, no para aumentar números, sino lo hacemos por amor. Y eso debe ser nuestro primer y principal motor. Por amor a Cristo, por amor a Dios y porque Él nos mandó a amar a todos. Si los amamos, queremos su salvación. No, rápidamente, tampoco, hermanos, así debemos hacer eso, hermano, pero tampoco no podemos permitir, porque hay personas muy groseras, hay personas muy majaderas que inclusive insultan la palabra. Y el Señor nos exhorta en Mateo 7, que dice, no deis los santos a los perros, ni las perras a los... ¿Quién define eso, hermano? ¿Quién define eso? ¿Cómo? Usted o yo o nosotros podemos definir a quién podemos compartirle el No, mensaje. o sea, nuestra misión es hablar a todos, pero el Señor nos dice que si hay una persona que incluso insulta la palabra, no podemos permitir que insulte la palabra. Ya lo veremos A mí me más puede decir lo que adelante, quiera, pero no lo- ya lo veremos más adelante en el taller, pero lo primero es tenemos que ir con amor. Ah, sí. Dios les bendiga, hermanos. Ahora, pues, ya ves, Señor,